Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Saludo y abrazo a los hermanos con el amor del Señor y estoy agradecido a Dios que nos ha dado por su buena voluntad poder reunirnos para celebrar este santo culto, lo cual en esta hora nos es dado. Amén. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias. Si tienen sus Biblias, les invito entonces puedan abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, en el verso 15. Ahí estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras, en reverencia al Señor, quien es que nos da de su palabra. Vamos a estar dando lectura estando de pie, amén. Amén. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, ya que aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado el momento en cual vamos a estar compartiendo la exposición de tu palabra. Nuestro ruego en la oración es que nos sea dado, Señor, la gracia de la revelación, del conocimiento y de la sabiduría, porque cómo podemos hablar de las cosas del cielo, cómo podemos hablar de las cosas eternas, cómo podemos hablar lo que procede de tu corazón si no nos es dado por medio de la revelación del Espíritu Santo, siendo, Señor, que somos finitos, siendo que somos humanos, siendo que somos terrenales, Señor. ¿Cómo podríamos llegar a hablar estas cosas, Señor, en profundidad si no nos fueran reveladas por medio de tu Espíritu Santo? Por eso ahora te rogamos de ti la gracia, Señor, te rogamos de ti la bendición para poder hablar en profundidad de estas cosas, de modo que nos sean reveladas y en la revelación, Señor, de tu verdad nos podamos fortalecer, en la revelación de tu verdad, Señor, nos podamos afirmar y podamos crecer, Señor, para alcanzar todo aquello para lo cual, Señor, nos fueron abiertos los entendimientos por medio del conocimiento de Cristo Jesús. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, el apóstol Pablo hace un paralelismo entre los que son salvos
y los que se han perdido por la incredulidad, por no haber creído a la buena noticia del Evangelio. Y dice, ciertamente estos son olor grato, olor fragante, olor de Cristo, olor de vida para vida, y aquellos son olor de muerte para muerte. Pero luego dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para poder alcanzar estas cosas, para poder alcanzar este favor, para poder alcanzar esta gracia, ¿quién es suficiente? ¿Por qué? Porque esto refleja la insuficiencia del hombre y la suficiencia de Dios. Esto refleja la insuficiencia del hombre y la suficiencia de Dios. Si hay un pasaje que esclarece y que habla en cuanto a la insuficiencia del hombre, es el pasaje de Romanos capítulo 3, verso 23. Es un texto muy conocido por todos nosotros, el cual dice, por cuanto que todos pecaron, han quedado destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido significa que son incapaces de alcanzar la belleza moral de Dios, que son incapaces de poder manifestar, de poder reflejar la belleza de todos los atributos morales de Dios. El hombre, por naturaleza, al haber sido concebido en pecado, está muerto, está separado, está incapacitado por sí mismo de poder alcanzar la belleza moral de Dios, de poder alcanzar ese olor fragante, ese perfume agradable del cual habla el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, que dice, vosotros sois olor grato, olor de Cristo. Un olor, un perfume agradable para Dios, olor de vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermanos amados, que por la condición en la cual nosotros hemos nacido, en la condición en la cual hemos venido a este mundo, éramos incapaces, porque ¿cuál es la suficiencia de un muerto? ¿Cuál es la capacidad de un muerto? ¿Cuál es la potencia de un muerto? No tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna suficiencia, no tiene ningún poder un muerto. Es más, un muerto usted lo puede abofetear y no va a sentir ni ira, no va a sentir ni rencor, no va a devolverle otra bofetada, no va a sentir compasión, no va a sentir misericordia, porque un muerto no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna respuesta. Es más, usted a un muerto lo pincha y no tiene respuesta de dolor. A un muerto le golpea como usando el martillo que usa el traumatólogo en la rodilla y no va a tener reflejo. La pierna no va a reaccionar por reflejo. Le pica el ojo y no va a parpadear porque está muerto. Un muerto de por sí no tiene capacidad, no tiene potencia, no tiene poder, no tiene reflejo, no tiene acción ninguna. ¿Por qué? Porque está muerto. En esa condición nos encontrábamos cuando estábamos en este mundo sin Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando hace el paralelismo entre los que son salvos y los que están perdidos, los que están muertos en delitos y pecados, él llega a la conclusión y dice, y para esto, ¿quién es suficiente? Para poder alcanzar tal gracia, para poder alcanzar tal favor, para poder alcanzar tal atributo, para poder alcanzar tal virtud, ¿quién es suficiente? Y nosotros tenemos que decir, no hay uno siquiera que sea suficiente. No hay uno que sea suficiente. ¿Por qué? Porque no teníamos reflejo, no teníamos manera de reaccionar, no teníamos manera de responder, no teníamos manera de poder actuar por sí mismo. ¿Por qué? Porque nos hallábamos muertos. Entonces, como el hombre por sí mismo es insuficiente, lo que es imposible para el hombre, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, en el verso 27. Si usted lee este capítulo, el contexto de estos versículos, usted va a ver que Jesús viene hablando de la imposibilidad de los hombres ricos de poder entrar al reino de los cielos. Y dice, es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que entre un hombre rico al reino de los cielos. Y los hombres que estaban junto a él le preguntaron, entonces, ¿quién va a ser salvo?
Y Jesús, viendo la insuficiencia del hombre, dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y nosotros podemos añadir, ¿por qué? Porque para Dios todas las cosas le son posibles. Porque para Dios todas las cosas le son posibles. Entonces, en cuanto a la salvación, nosotros tenemos que reconocer la insuficiencia, la incapacidad, la falta de potencia, la falta de reflejo, la falta de respuesta alguna en cuanto para la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos concedió la salvación por gracia para que ninguno de nosotros nos pudiéramos jactar, para que ninguno pudiéramos decir: no, esto fue en respuesta, esto fue por reflejo, esto fue en reacción. No, nos fue dado por gracia. Nos fue dado por gracia. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No teníamos respuesta, no teníamos suficiencia, no teníamos capacidad, no teníamos reacción. Estábamos muertos. Por eso es que la iniciativa en cuanto para la salvación del hombre la tuvo que tomar Dios. En Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, nos habla también acerca de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Lo leemos una vez más, el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí el apóstol Pablo introduce otro tema que es importantísimo, que podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque dice: vosotros que estabais muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de la carne. Porque la circuncisión es el pacto que Dios hizo con la descendencia de Abraham según la carne. La descendencia que es por medio de Isaac. Esto es el pueblo hebreo, conocido como el pueblo judío. Amén. Dios hizo un pacto con esa descendencia, la descendencia de Abraham según la carne, que es la descendencia en Isaac, que es el pueblo que lo conocemos comúnmente como el pueblo hebreo, como el pueblo judío, a través de los ritos del culto, a través de los sacrificios de animales, para que ellos pudieran habitar con Dios y Dios pudiera habitar en medio de ellos. Para que ellos pudieran habitar con Dios y Dios pudiera habitar en medio de ellos, y ellos fueran un pueblo especial para Dios, pudieran tener la vida de Dios, pudieran manifestar esa vida, pudieran gozar de los beneficios de esa comunión, de esa relación. Pero llegó un punto en que los sacrificios a Dios lo hastiaron. Por eso la Escritura habla, el profeta habla en forma profética, dice: sacrificios y holocaustos no te agradaron. He aquí me diste cuerpo y vengo a hacer tu voluntad. Llegó un punto en que los sacrificios llegaron a desagradarlo a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres no pudieron cambiar su estilo de vida, y por eso tenían la necesidad de continuamente de hacer sacrificios, pero nunca había arrepentimiento, nunca había un verdadero cambio en la naturaleza. ¿Por qué? Porque estaban vendidos, estaban entregados al pecado por su naturaleza,
Entonces se seguía derramando sangre, y llegó un punto en que a Dios le hastiaron esos sacrificios. ¿Por qué? Porque eran dados para que Dios pudiera habitar en medio de ellos y ellos ser un pueblo especial para Dios, pero no había un cambio en la naturaleza. Así que vino Cristo sustituyendo al animal que se sacrificaba, y fue sacrificado en la cruz del Calvario, ofreciéndose a sí mismo, entregando su vida por los pecadores, el justo por los pecadores, entregó su vida derramando su sangre y presentó su sangre no en el tabernáculo hecho por la mano del hombre, sino en el tabernáculo eterno, en el cielo. Presentó su sangre y por medio de su sacrificio nos hizo aceptos y agradables a Dios, siendo ese sacrificio hecho una vez y para siempre. Siendo hecho ese sacrificio una vez y para siempre, nos hizo aceptos y agradables a Dios. Por eso es que ya Dios no recibe el sacrificio de animales. Por eso es que el templo, que es tan importante para la nación de Israel, no han podido vuelto a levantar después de que fue destruido. ¿A causa de qué? A causa de que Dios no se agrada, no se complace de esos sacrificios, sino se complace del único sacrificio que es perfecto, que es el de Jesucristo, como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, del cual dio testimonio Juan el Bautista cuando vino a él a las aguas del Jordán para ser bautizado. Cuando Jesús fue a las aguas del Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista, levantando la mirada y viéndole al Señor, dijo: he aquí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos queridos, mucho por agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque por la condición en la cual vinimos a este mundo, vinimos estando muertos en nuestros delitos y pecados, teniendo una incapacidad, una insuficiencia para poder alcanzar esa belleza moral, para poder llegar a ser ese perfume agradable, para poder llegar a complacer a Dios. Vinimos incapacitados, sin posibilidad, sin poder, sin potencia, y a su vez éramos extranjeros, no pertenecíamos al pueblo de Dios, porque no venimos según la descendencia del linaje de Abraham en la carne. Amén. Así que estábamos no solamente muertos, sino que éramos extranjeros de esa nación santa, y éramos ajenos a los pactos, éramos ajenos a las promesas. No teníamos ninguna capacidad, no teníamos ningún derecho de poder alcanzar los atributos de esta vida, de poder llegar a ser delante de Dios perfume y olor fragante de vida. Pero lo que no pudimos y que no recibimos de nuestros padres, lo que no recibimos por herencia, Dios nos lo concedió gratuitamente mediante la fe que es en Jesucristo, para poder alcanzar esta vida que es perfume agradable, que es olor fragante, en la cual Dios tiene su complacencia. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso dice: vosotros, estando muertos en vuestros delitos, estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Perdonando todos los pecados. Alabado y santo sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Que una vez que nosotros nos hemos acercado al Señor, una vez que le hemos recibido a Cristo como nuestro suficiente Salvador, ese sacrificio, una sola vez entregado, ya fue suficiente para borrar todos nuestros pecados, para limpiarnos de todas nuestras maldades y para que pudiéramos venir delante de la presencia de Dios con confianza, y que cuando nos acercásemos a Dios, Dios no nos destruyera, sino tuviera complacencia en nosotros y fuéramos para Él olor fragante, olor de vida. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermano querido, ¿por qué? Porque si nosotros vamos en la condición de muerto,
Nadie tiene un muerto en su casa, ¿no es cierto? Lo mete bajo tierra, lo mete en fuego, lo mete en una urna, amén, siempre, y en lugares separados, en lugares alejados. Por eso los cementerios siempre se hicieron en las afueras de las ciudades. Siempre se hicieron en las afueras de las ciudades y con un cuidado, amén. Aunque todo cuerpo debiera ir a tierra, pero por alguna razón, según algunas costumbres, se hicieron los nichos, se hicieron los cajones y todo eso. Amén. Pero todo cuerpo debiera ir a la tierra, o termina descomponiéndose igual. Después de que está un tiempo en los nichos, terminan reduciendo los huesos y haciendo todo lo que tiene que hacerse. Amén. Pero nadie tiende a destruirlo. Así lo mismo si un pecador se acerca a Dios sin la sangre de Cristo, si un pecador se acerca a Dios sin la suficiencia de Cristo, Dios no lo puede soportar, no lo puede tolerar, así como usted no toleraría un muerto. En estos tiempos de pandemia, nosotros nos han horrorizado y escandalizado el hecho de que como no hay nadie oficia en algunos países donde está superado por la pandemia, no se ofician las sepulturas, no hay este tipo de asistencia. Hay familias que han terminado sacando a sus propios deudos, a sus propios, los restos de sus seres queridos, los han terminado sacando a la misma calle. ¿Por qué? Porque aunque es su ser querido, no lo pueden tener dentro de su casa, no lo pueden tener. Puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser un ser muy querido, pero pasado un tiempo no lo pueden tener y lo han terminado sacando a las calles. Así entonces imagínese, hermano, Dios no puede soportar, no puede tolerar que alguien se presente o quiera venir delante de su presencia teniendo olor de muerte, estando muerto y teniendo olor de muerte. Por eso mire el beneficio y el favor del sacrificio de Cristo para estarle agradecido eternamente al Señor. ¿Por qué? Porque cambió su naturaleza. Estábamos muertos en nuestros delitos. No teníamos suficiencia alguna, no teníamos capacidad alguna, no teníamos reacción ninguna, no teníamos poder alguno para poder cambiar nuestro estado, pero lo que para nosotros nos era imposible, Dios lo hizo posible por medio de Jesucristo. Dios lo hizo posible para que hubiera un cambio en nuestra naturaleza y ya no fuéramos muertos ni fuéramos olor de muerte, sino que fuéramos perfume agradable, olor fragante, olor de Cristo, olor de vida. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Mire si no es para estarle agradecido, mire si no es para estarle eternamente agradecido. El solo hecho pensar de esto, de la insuficiencia que había en nosotros, de la incapacidad de reacción, de respuesta y del milagro del Evangelio, nos tiene que llevar a estarle eternamente agradecido al Señor. Y no es que tomamos la iniciativa nosotros, nunca fue la iniciativa de parte nuestra. No, por más que usted diga, sí, yo toda mi vida busqué a Dios, no, nunca. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si usted le estaba buscando a Dios es porque se le perdió en algún lugar a Dios. Es porque estaba separado de Dios, por eso le buscaba, sí. El solo hecho de decir que alguien busca a Dios es porque Dios se le perdió, se separó en algún lugar, se separó. Y esto es desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque fue concebido en pecado y la paga del pecado es muerte y la muerte significa separación. Y muerte significa separación. Entonces, ¿cómo podía alguien que estaba muerto tener capacidad de reacción? ¿Cómo podía por sí mismo acercarse a Dios, llegar a Dios? No hay manera. Está el intento de las religiones. El intento de la religión es volver a ligarse a Dios por la necesidad, por el profundo vacío que tienen los hombres. Por eso es que es un engaño decir que todas las religiones son buenas. No, es un engaño. La religión no salva.
La religión no salva a la humanidad, la religión la conduce al mismo infierno, porque lo que hace es cauterizar la conciencia, la religión. La religión cauteriza la conciencia del hombre y le hace creer que por cuanto que es religioso, que porque cuanto cumple con algunas costumbres, con algunas ceremonias, con algunos ritos, por cuanto que hace alguna clase de sacrificio, Dios lo tiene que mirar con agrado. Y Dios no puede mirar con agrado a un muerto, no puede tolerarlo. Nadie tolera tener un muerto en su casa. Nadie tolera, no importa qué tan cercano, qué tan querido haya sido, después de ciertos días lo tiene que arrojar afuera. Y hoy lo vemos, y es un hecho notorio. Entonces nosotros tenemos que mirar estas cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, tenemos que estarle eternamente agradecidos y entender que nunca fue la iniciativa nuestra, sino que la iniciativa siempre fue de Dios. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el verso 9, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él lo envió en propiciación por nuestros pecados. Lo envió, hermano, en respuesta a nuestra necesidad, a nuestra carencia. Lo envió en respuesta a lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, ni siquiera podíamos hacer por nuestros hijos, ni siquiera podíamos hacer por alguien muy amado, muy apreciado. Lo envió en respuesta. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, no es que nosotros le hayamos amado. No, eso de que yo siempre amé a Dios, siempre temí a Dios, no. O hay un cambio en la naturaleza o uno está muerto y no tiene capacidad de reacción, no tiene suficiencia alguna, está incapacitado de poder alcanzar esa belleza moral de la cual habla el apóstol Pablo, diciendo: vosotros sois olor grato, olor de Cristo, olor fragante, olor de vida. Tiene que haber un cambio en la naturaleza, tenemos que pasar de muerte a vida. Si no pasamos de muerte a vida, no podemos serle grato olor de Cristo a Dios. No podemos ser ese perfume agradable. ¿Entiende? Es un cambio en la naturaleza. Por eso es que cuando escribe a los Corintios dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Un cambio en la naturaleza. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, un cambio en la naturaleza, una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza que nosotros recibimos por herencia, la naturaleza que nosotros recibimos por herencia, era una naturaleza contaminada por el pecado y por ende estaba separada de Dios y por consecuencia estábamos muertos. Y un muerto despide olor de muerte. Los israelitas, con quien Dios hizo un pacto, les fue dado los sacrificios del culto. Pero aún esos sacrificios del culto, que son imagen de Cristo, que son un anuncio de lo que Dios iba a hacer por medio de Jesucristo, porque todos esos sacrificios lo representan a Cristo. Aún el mismo tabernáculo lo representa a Cristo. Esos sacrificios llegaron a hastiarlo a Dios, a causarle repugnancia. No pudieron tapar el olor, no pudieron tapar el olor de muerte de los mismos hebreos. No pudieron tapar el olor de muerte de los mismos hebreos, de los mismos judíos. No lo pudieron tapar. Aunque Dios había dado incienso, aceite, especies, órdenes,
Dios había dado qué tipo de animales debían de ser sacrificados, todo eso, pero no pudieron tapar. Es más, subieron delante de Dios al punto tal que lo terminaron hastiando. Ahora, ¿cuánto valor tiene que le haya sido revelado Cristo? ¿Cuánto valor tiene que usted haya aceptado la suficiencia de Dios para poder llegar a presentarse y ser agradable delante de Dios? ¿Cuánto valor tiene, hermano querido? Por eso, los que tienen por inmunda la sangre de Cristo, los que hacen afrenta al Espíritu Santo, no recibiendo el sacrificio de Cristo como el sacrificio perfecto, no tienen escapatoria. No tienen escapatoria. No hay manera en que puedan escapar del juicio eterno, de la condenación eterna. ¿Por qué? ¿Qué más puede agregársele? Si uno no toma lo que Dios ha hecho en su suficiencia, por la insuficiencia del hombre, ¿qué podrá hacer el hombre para suplir esa necesidad que hay en el mismo hombre? Si uno no recibe la suficiencia de Dios para suplir la insuficiencia del hombre, el hombre insuficiente, ¿qué podrá hacer por sí mismo? ¿Qué religión le va a salvar? ¿Qué rito le va a salvar? ¿Qué culto le va a salvar? ¿Qué sacrificio le va a salvar? ¿Qué podrá hacer por sí mismo para presentarse y ser agradable, acepto delante de Dios? Pues no hay nada que por sí mismo pueda hacer el hombre. No hay nada que por sí mismo pueda hacer el hombre. Solamente aceptar la gracia que es por medio de Jesucristo. Por eso, hermanos amados, tenemos que estarle eternamente agradecidos a Dios y tenemos que entender con claridad el milagro del Evangelio. Tenemos que entender con claridad lo que es el nuevo nacimiento. Tenemos que entender con claridad el estado de aquellos hombres y mujeres que rechazan a Cristo. No importa qué tan bien decorosamente se vista, ni cuántos perfumes se ponga. Se puede poner los perfumes más caros, vestir las ropas y las prendas más finas y aromatizarlas con los perfumes más finos, esas mismas prendas, esa misma, ese cuerpo, pero delante de Dios es olor nauseabundo, olor de muerte. Sin embargo, hermano querido y hermana querida, el hombre que ha creído en Cristo viene delante de Dios y cuando Dios le está por recibir, recibe un olor fragante, le recibe un perfume agradable y se complace en él. Por eso la Escritura habla de que nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo. Amén. Para alabanza de su gloria. Somos el mejor poema. Somos la obra acabada, la obra completa de Dios. Mire, cuando Dios creó todas las cosas, al séptimo día descansó porque tenía complacencia en todo lo que había creado. Pero luego, todo eso que Él había creado y que era perfecto, amén, fue corrompido por causa del pecado. Y vinieron todas las consecuencias que hoy nosotros vemos en las cuales se encuentra sumergido este mundo. Pero también a su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, la Virgen María, el cual vino a este mundo y anunció la buena noticia de que el reino de Dios se había acercado a los hombres. Y vino a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos por el diablo. Y vino a no solamente a anunciar las buenas noticias, sino que vino a dar su vida por nosotros, consumando su obra en la cruz del Calvario, habiendo sido puesto el gozo delante de Él, de que el unigénito de Dios se convertiría el primogénito entre muchos hermanos y que llevaría muchos hijos a la gloria.
y por ese gozo puesto por delante menospreció el oprobio de la cruz y sufrió la vergüenza de la cruz, para que hoy nosotros, por sus llagas, fuéramos curados, y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, fuera saldada nuestra deuda, la deuda que nos era contraria. Amén, como también lo leemos allí en el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 14, amén, diciéndonos la Sagrada Escritura, y ya con esto concluimos: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, que nadie os juzgue. Amén. Amén. Que nadie os juzgue. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién les condenará? Amén. Cristo es el que murió por nosotros. Hermanos queridos, amados del Señor, que podamos entender el Evangelio tal cual nos fue dado, que podamos disfrutar de esta buena noticia y que podamos cumplir con el encargo de llevar la buena noticia y de anunciar a los hombres que hay salvación por medio de la fe que es en Jesucristo. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,